El llamado. Atrévete. Esa palabra no es ligera. Esa palabra no es una moda. Esa palabra es fuego. Es guerra. Es una declaración de vida. Atrévete. Porque vivir con miedo es fácil. Porque quedarse en la zona cómoda es lo que todos hacen. Porque repetir lo mismo todos los días, sin propósito, es lo que te enseñaron. Pero no viniste a eso. No viniste a ser uno más. Viniste a romper la cadena. Viniste a desafiar al sistema. Viniste a convertirte en leyenda. Y eso empieza con un acto de rebelión. Atreverte. Atreverte a pensar diferente. Atreverte a no conformarte. Atreverte a creer en ti, aun cuando nadie más lo haga. Atreverte a caminar solo, a caer, a levantarte, a romperte 1000 veces y seguir. Atreverte a soñar en grande, aunque te llamen loco. Atreverte a vivir con el corazón en llamas. A no pedir permiso. A no esconder tu luz. A no bajar el volumen de tu alma para que los demás se sientan cómodos. Atrévete, porque si no lo haces tú, nadie lo hará por ti. Tu vida no es un ensayo. No tienes repeticiones. El reloj está corriendo, y cada segundo que pasa, es un segundo que no vuelve. ¿Vas a seguir esperando el momento perfecto? ¿Vas a seguir posponiendo tus sueños por miedo al fracaso? ¿Vas a seguir apagando tu fuego por miedo a quemar a los que no entienden tu brillo? Escúchame bien. No viniste a sobrevivir. Viniste a dominar tu mundo. Viniste a despertar al guerrero que llevas dentro. Viniste a mirar al miedo a los ojos y decirle, no te tengo miedo. Estoy listo. Porque dentro de ti hay un fuego que no ha muerto. Una voz que nunca se apagó. Una fuerza que ha estado esperando ser liberada. Y hoy es el día. Este no es un video más. No es un contenido más para pasar el rato. Esto es un llamado. Una señal. Una explosión en tu conciencia. Estás aquí por una razón. Estás escuchando esto porque algo dentro de ti se niega a rendirse. Porque aunque hayas caído, sigues de pie. Porque aunque estés herido, sigues respirando. Y mientras respires, puedes luchar. Y mientras luches, puedes ganar. Y mientras ganes, puedes inspirar a otros. Atrévete. No para ser perfecto. No para ser aceptado. No para impresionar a nadie. Atrévete para liberarte. Atrévete para reconstruirte. Atrévete para honrar tu alma. Porque la verdadera libertad no está afuera, está dentro. La verdadera fuerza no está en el cuerpo, está en la mente. Y la verdadera victoria no es vencer a otros, es vencer tus propios límites. Eso es lo que hacen los campeones. Eso es lo que hacen los despiertos. Eso es lo que hacen los imparables. No se rinden. No se esconden. No se conforman. Y tú, tienes lo que se necesita. Tú lo sabes. Tú lo sientes. Ese fuego que sientes ahora mismo en el pecho. Es tu espíritu recordándote quién eres. Eres más que tus errores. Más que tu pasado. Más que tus dudas. Eres fuerza. Eres propósito. Eres claridad. Eres un gigante que ha estado dormido, hasta ahora. Los que te rodean tal vez no lo entiendan. Tal vez te llamen exagerado, terco, soñador. Pero no necesitas su aprobación. No necesitas que crean en ti. Solo necesitas una cosa. Decisión. La decisión de atreverte. La decisión de cambiar tu historia. La decisión de no vivir en piloto automático. La decisión de romper tus límites. La decisión de ser tú, en tu versión más salvaje, más poderosa, más libre. Nadie vendrá a rescatarte. Nadie hará el trabajo por ti. Nadie va a creer más en ti que tú mismo. Y eso no es malo. Eso es hermoso. Porque todo está en tus manos. Tú eres el autor. Tú eres el guerrero. Tú eres el arquitecto de tu destino. Así que mírate al espejo, ahora mismo. Y reconoce al campeón que llevas dentro. No al que todos ven. Al que aún está por nacer. Hazlo por ti. Hazlo por el niño que soñaba en grande. Hazlo por los que te subestimaron. Hazlo por los que vienen detrás. Hazlo por tu alma. No te conformes con existir. Viniste a brillar. Viniste a liderar. Viniste a trascender. Y todo comienza con una sola decisión. Atrévete. ¿Qué es la mentalidad de campeones?
La mentalidad de campeones no es una actitud momentánea. No es motivación temporal. No es gritar frases frente al espejo por 2 días. No es una moda. Es una forma de ver la vida. Es una forma de enfrentar cada reto. Es una elección diaria. Es una decisión que no depende de las circunstancias. Depende de ti. Tener mentalidad de campeón no significa que no sientas miedo. Significa que no dejas que el miedo te detenga. Significa que lo escuchas, lo reconoces. Y luego actúas de todos modos. Un campeón no es alguien que siempre gana. Es alguien que nunca se rinde. Alguien que, aunque caiga 10 veces, se levanta 11. Alguien que transforma la derrota en lección. Y la lección en victoria. La mentalidad de campeones nace en el fracaso. En el dolor. En la frustración. En la duda. Nace en esos momentos donde todo parece perdido. Pero dentro de ti algo grita. Todavía no. No me he rendido. Un verdadero campeón no espera condiciones ideales. No se sienta a esperar motivación. No busca excusas. No culpa al mundo. Cree en la responsabilidad total. Todo empieza y termina en él. ¿Y sabes qué? Esa mentalidad no es exclusiva de los atletas de élite. No es propiedad de empresarios millonarios. No es solo para genios o celebridades. Es una mentalidad disponible para ti, para cualquier persona que esté dispuesta a cambiar, a asumir el control, a dejar de culpar al pasado, a la familia, al sistema, a la suerte, y empezar a construir desde el presente. Porque la mentalidad de campeones no se trata de tener ventajas. Se trata de tener visión. No se trata de tener suerte. Se trata de tener propósito. No se trata de no fallar. Se trata de aprender cada vez que fallas. Un campeón no necesita que le recuerden su grandeza. Él la siente. Él la vive. Él la construye. No necesita aplausos. No necesita cámaras. No necesita aprobación. Él entrena cuando nadie lo ve. Él sigue cuando los demás paran. Él cree cuando todos dudan. Y esa mentalidad es una llama que puede arder dentro de ti. Esa llama se enciende cuando dices basta. Cuando te cansas de conformarte. Cuando decides que tu vida no será mediocre. Cuando entiendes que todo lo que necesitas ya está dentro de ti. La mentalidad de campeones es disciplina. Es enfoque. Es resiliencia. Es paciencia. Es compromiso real con tu evolución personal. Es la capacidad de mantenerte firme. Incluso cuando no ves resultados inmediatos. Es seguir creyendo. Cuando el mundo te dice que no puedes. Es seguir creando. Cuando el entorno es hostil. Es seguir soñando. Cuando todos se rinden. Y no se trata de negar la realidad. Se trata de crear una nueva. Una en la que tú tienes el control. Una donde tú eliges ser protagonista. ¿Tienes miedo? Bien. ¿Tienes dudas? Bien. ¿Tienes cicatrices? Mejor. Cada miedo vencido es una nueva fuerza. Cada duda superada es una nueva claridad. Cada cicatriz es un trofeo de guerra que grita. Sigo aquí. Y sigo creciendo. Eso es lo que hace un campeón. No vive una vida perfecta. Vive una vida consciente. Elige crecer. Elige avanzar. Elige evolucionar. Y tú puedes hacerlo también. No necesitas esperar. No necesitas más motivación. No necesitas que la vida cambie. Necesitas cambiar tú. La mentalidad de campeones no es un destino. Es un camino. Un compromiso de por vida. Un pacto contigo mismo. No voy a detenerme. Pase lo que pase. Y cada día que eliges ese camino, cada día que actúas con esa mentalidad, te conviertes en alguien más fuerte, más sabio, más enfocado, más libre. Porque el campeón no nace. El campeón se construye. El campeón se forja en el silencio, en el dolor, en el trabajo invisible. El campeón es esa versión de ti que estás creando, con cada decisión que tomas hoy. Así que la pregunta no es si naciste para ser campeón. La verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a pensar, actuar y vivir como uno? Tú decides, tú eliges, tú construyes. Esa es la verdad. Esa es tu fuerza. Esa es la mentalidad de campeones. Los pilares de un campeón: disciplina, enfoque y visión.
Un campeón no se construye en un día. Se construye en silencio, en la repetición, en el sacrificio, en el compromiso diario con 3 pilares que forman la base de su grandeza. Disciplina, enfoque, visión. Estos 3 elementos no son opcionales, no son negociables. No se activan cuando hay motivación, ni se apagan cuando llega el cansancio. Son principios inquebrantables. Son parte de su identidad. Primero, la disciplina. La disciplina no es hacer lo que te gusta. Es hacer lo que es necesario, incluso cuando no tienes ganas. Es levantarte cuando el cuerpo pide dormir. Es entrenar cuando la mente quiere descansar. Es estudiar cuando nadie te obliga. Es repetir, repetir y repetir, hasta que lo bueno se vuelve natural y lo excelente se vuelve inevitable. La disciplina es esa voz dentro de ti que dice: no me importa si hoy no me siento con ganas. Lo voy a hacer de todos modos. Y esa decisión, repetida 1000 veces, cambia tu destino. Un campeón no nace con suerte. Nace con hábitos. Hábitos que otros abandonan. Rituales que nadie ve. Rutinas que no necesitan aplausos. Y todo eso se llama disciplina. Segundo, el enfoque. Vivimos en un mundo de distracciones. Un mundo donde es más fácil perder el tiempo que construir un sueño. Un campeón lo sabe. Por eso, entrena su mente como un rayo láser. Sabe lo que quiere. Sabe por qué lo quiere. Y no permite que nada ni nadie lo saque de su camino. Mientras otros se pierden en la comparación, él se concentra en la acción. Mientras otros saltan de una idea a otra, él se compromete con su visión a largo plazo. El enfoque no es solo atención. Es una decisión radical de proteger tu energía. De decir no a lo bueno, para poder decir sí a lo extraordinario. Es dejar de complacer a todos. Es dejar de buscar aprobación. Es dejar de vivir reaccionando, para empezar a vivir creando. Y luego está el tercer pilar, la visión. Sin visión, no hay dirección. Sin dirección, no hay propósito. Y sin propósito, no hay poder. La visión es ver más allá del presente. Es imaginar lo imposible. Es proyectarte en tu mejor versión, incluso cuando aún no lo ves en el espejo. Un campeón no vive solo por el ahora. Construye para el futuro. No se conforma con lo que tiene. Diseña lo que quiere. Y no, la visión no siempre es clara. A veces se ve borrosa. A veces se nubla con el miedo. Pero el campeón sigue avanzando. Porque confía. Porque cree. Porque sabe que su mente es más poderosa que cualquier obstáculo. Visión no es soñar despierto. Es soñar trabajando. Es soñar invirtiendo tiempo, energía, esfuerzo. Es sostener tu propósito cuando todo lo demás se desmorona. Disciplina, enfoque y visión. 3 pilares. 3 armas. 3 promesas que un verdadero campeón hace consigo mismo. Y aquí está el secreto. No se necesita ser famoso, rico o especial para vivir con estos pilares. Se necesita decisión. Se necesita carácter. Se necesita hambre. El hambre de mejorar. De crecer. De ser cada día más fuerte. Más sabio. Más consciente. La disciplina es tu motor. El enfoque es tu volante. Y la visión es tu destino. Con estos 3, no hay montaña que no puedas escalar. No hay límite que no puedas romper. No hay sueño que no puedas alcanzar. Pero también hay un costo. Porque sí, ser campeón tiene un precio. Tendrás que renunciar a muchas cosas. Tendrás que alejarte de personas que no entienden tu camino. Tendrás que soportar el cansancio, el juicio, el silencio. Pero cada sacrificio vale la pena. Cada renuncia abre espacio para lo que realmente importa. Cada paso firme construye tu legado. Y ese legado no es fama. No es lujo. Es libertad. Es verdad. Es mirar atrás y saber que lo diste todo. Que no dejaste tu potencial en la sombra. Que honraste tu alma con disciplina, enfoque y visión. No importa cuántas veces caigas. No importa cuántos te digan que no puedes. Si sostienes estos 3 pilares, te volverás indetenible. Porque un cuerpo puede cansarse. Pero una mente entrenada, enfocada y visionaria, esa mente puede conquistar el mundo. Así que no te preguntes si es difícil. Pregúntate si vale la pena.
Y si tu respuesta es sí, entonces, construye. Todos los días. Con alma. Con coraje. Con disciplina, enfoque y visión. ¿Cómo se forja un campeón? Del dolor al poder. Un campeón no nace en la comodidad. Un campeón no se forja en fiestas, aplausos ni zonas seguras. Un campeón nace en el dolor. Sí, en el dolor. Porque el dolor, cuando lo enfrentas con valentía, es un maestro. Es un fuego que puede destruirte o purificarte. La diferencia está en ti. Todos sufrimos. Todos tenemos heridas. Todos llevamos cicatrices del alma que no se ven, pero que pesan. ¿Pero qué haces con ese dolor? ¿Te hunde o te levanta? ¿Te quiebra o te transforma? Los campeones lo entienden. El dolor es parte del camino. No lo evitan. No lo niegan. Lo usan. Lo convierten en gasolina. En motivación. En determinación. Cuando el mundo los traiciona, entrenan más fuerte. Cuando la vida los golpea, se vuelven más sabios. Cuando todo se oscurece, ellos se convierten en luz. Porque el dolor tiene un propósito. Revelarte quién eres. Empujarte a crecer. Despertar al guerrero que duerme en ti. Piensa en esto. Los mejores artistas han amado desde el dolor. Los mejores líderes han guiado desde sus caídas. Los mejores atletas han corrido con lágrimas en los ojos. Los mejores guerreros han sangrado y no se han rendido. No se trata de no sentir. Se trata de no huir. Se trata de mirar ese dolor a los ojos y decir: tú no me defines. Tú me preparas. Ahí es donde empieza la verdadera transformación. No en la motivación, sino en la adversidad. No en los días buenos, sino en los días oscuros. ¿Estás solo? Perfecto. Ahí nace tu independencia. ¿Te traicionaron? Perfecto. Ahí nace tu fortaleza. ¿Te rompiste por dentro? Perfecto. Ahí nace tu reconstrucción. Nadie te va a regalar el poder. Nadie va a darte permiso para brillar. Tú lo tomas. Tú lo reclamas. Tú lo construyes. A partir del dolor. Porque cada cicatriz tiene una historia. Y cada historia puede ser fuerza si tú la resignificas. ¿Fuiste humillado? Que eso te haga imparable. ¿Fuiste rechazado? Que eso te haga indestructible. ¿Fuiste olvidado? Que eso te haga inolvidable. El campeón no niega su pasado. Lo honra. Lo convierte en cimiento. En testimonio. En poder. Porque el poder real no es arrogancia. Es conciencia. Es saber que pasaste por el infierno. Y sigues de pie. Más fuerte. Más sabio. Más enfocado. Y eso no se compra. Eso se gana. Con lágrimas. Con sudor. Con sangre emocional. Porque sí, duele. Duele crecer. Duele cambiar. Duele dejar ir. Duele perder. Pero duele más vivir una vida pequeña. Cuando sabes que naciste para ser gigante. No estás roto. Estás en proceso. No estás perdido. Estás despertando. No estás solo. Estás contigo. Y eso es suficiente. Mira atrás, solo para recordar cuánto has sobrevivido. Mira adelante, para recordar a dónde vas. Pero vive este momento. Porque aquí es donde se está forjando tu leyenda. ¿Te dolió? Perfecto. ¿Te caíste? Bien. ¿Lloraste? Eso también cuenta. Eso también construye. Eso también es parte del camino. No hay gloria sin lucha. No hay éxito sin fracaso. No hay evolución sin incomodidad. Y si estás en dolor ahora mismo, acéptalo. Siente. Respira. Llora si tienes que llorar. Pero no te quedes ahí. Levántate. Otra vez. Y otra vez más. Hasta que no quede duda. Que tú naciste para ser campeón. Porque el dolor te va a probar. Te va a empujar. Te va a exigir. Pero si respondes con carácter. Si respondes con determinación. Si respondes con fe en ti. El dolor no te rompe. Te refina. Y ahí es donde ocurre la alquimia. Donde el plomo de la herida se convierte en el oro del carácter. Donde la noche más oscura enciende tu fuego interior. Donde tu versión débil muere para que nazca tu versión poderosa. Tú decides. Puedes quedarte siendo víctima.
O puedes elevarte como un guerrero. Puedes lamentarte eternamente. O puedes forjar poder con tu historia. La diferencia no está en lo que pasó. Está en lo que haces con lo que pasó. Y si estás escuchando esto, es porque algo dentro de ti está listo. Listo para dar ese paso. Listo para levantarse. Listo para dejar de sobrevivir y empezar a dominar. El dolor no es el final. Es el inicio. El inicio de tu verdadero camino. El inicio de tu poder. Y tú, estás hecho para esto. Hábitos de campeón. Lo que haces cada día, te construye o te destruye. Los campeones no se definen por lo que hacen una vez. Se definen por lo que hacen todos los días. No es la gran hazaña. No es la noche gloriosa. No es el momento viral. Es la constancia silenciosa. Son los hábitos. Tus hábitos son tu firma diaria. Son el reflejo más honesto de quién eres y hacia dónde vas. Escucha esto con claridad. Cada acción que repites es una instrucción a tu mente. Cada rutina que sostienes es una construcción o una destrucción. Cada pequeño hábito te acerca o te aleja. No hay punto medio. O te fortalece o te debilita. Un campeón lo sabe. Por eso no deja sus hábitos al azar. No vive en modo automático. Vive con intención. Vive con conciencia. ¿Qué hábitos definen a un campeón? Primero, el hábito de la disciplina. No importa si tiene ganas o no. Lo hace igual. Entrena, estudia, repite. Porque entiende que la disciplina no es una emoción. Es una decisión. Segundo, el hábito del enfoque. El campeón no se distrae. Sabe lo que quiere. Y sabe lo que no. Aprende a decir no a lo superficial, para decir sí a su visión. Tercero, el hábito del aprendizaje constante. Nunca cree que ya lo sabe todo. Lee, escucha, observa, hace preguntas. Invierte tiempo en crecer mentalmente, porque su mente es su herramienta principal. Cuarto, el hábito de cuidar su cuerpo. Come con intención. Duerme como un guerrero. Se mueve, se entrena, se fortalece. Sabe que su cuerpo es su vehículo y lo cuida como un Ferrari. Quinto, el hábito del silencio interno. Un campeón se desconecta del ruido. Medita, reflexiona, se escucha a sí mismo. Porque no quiere vivir reaccionando al mundo. Quiere responder desde su centro. Y sobre todo, cultiva el hábito de la acción diaria. No espera condiciones ideales. No espera que todo sea perfecto. Actúa, avanza, construye, aunque sea con pequeños ladrillos cada día. Porque un ladrillo diario, con el tiempo, construye un imperio. Ahora, observa tus días. ¿En qué gastas tu tiempo? ¿A qué le estás diciendo sí sin darte cuenta? ¿En qué hábitos estás enterrando tu potencial? Recuerda, tus hábitos no se forman solos. Tú los eliges, tú los repites, tú los refuerzas. Y sí, cambiar hábitos cuesta. Tu mente va a resistirse, tu cuerpo va a quejarse, tus emociones van a sabotearte. Pero ahí es donde entra el verdadero campeón. El que dice, no importa si cuesta, lo voy a hacer igual. ¿Quieres éxito? Haz que el hábito del esfuerzo te acompañe. ¿Quieres libertad? Haz que el hábito de la disciplina te acompañe. ¿Quieres paz? Haz que el hábito del enfoque mental te acompañe. Porque no puedes tener resultados de alto nivel con hábitos de bajo nivel. No puedes aspirar a una vida extraordinaria con acciones ordinarias. Y no necesitas hacerlo todo perfecto. Solo necesitas hacerlo mejor cada día. ¿Te caíste hoy? Levántate más rápido mañana. ¿Fallaste ayer? Corrige hoy. ¿Perdiste el rumbo? Rediseña tu mapa. Cada día es una oportunidad para elegir de nuevo. Y los campeones no esperan que la motivación vuelva. Crean sistemas. Crean estructura. Crean entornos que los empujen hacia adelante. Escriben sus metas. Planifican su día. Protegen su energía. Se rodean de hábitos, personas y entornos que los elevan. Porque el entorno no te define, pero sí te condiciona. Y un campeón diseña su entorno con la misma intención, con la que entrena su cuerpo y afila su mente. Y aquí va una verdad cruda.
Si no tienes buenos hábitos, vas a perder. Aunque tengas talento, aunque tengas sueños, aunque tengas potencial. Porque el talento sin hábitos se ahoga, los sueños sin hábitos se desvanecen y el potencial sin hábitos se desperdicia. Es duro, pero es real. Y si eso duele, mejor que duela lo que estás perdiendo, para que por fin lo cambies. Hoy puede ser el día que marque la diferencia. Hoy puedes empezar el hábito del cambio. Hoy puedes dejar de actuar como víctima y empezar a construir como un campeón. No hace falta una revolución, hace falta una decisión. Una sola. Hoy. Ahora. Decide con qué hábito vas a romper y con cuál vas a comenzar. No para impresionar a nadie, no para mostrar resultados rápidos, sino para construir una vida sólida, una mentalidad invencible, un cuerpo fuerte, un espíritu en paz. Hazlo por ti, por tu futuro, por esa versión tuya que está esperando ser liberada, porque en la repetición diaria está tu transformación real, y lo que haces todos los días te está construyendo o destruyendo. Tú eliges. El secreto interno, el campeón se construye desde adentro. Muchos quieren ser campeones, pero pocos miran hacia adentro. La mayoría busca fórmulas externas, más dinero, más técnica, más reconocimiento, más motivación. Pero los verdaderos campeones saben una verdad brutal. El éxito exterior es solo el reflejo del trabajo interior. Si estás roto por dentro, nada afuera va a llenarte. Puedes tener fama, pero no paz. Puedes tener seguidores, pero no sentido. Puedes tener fuerza, pero no dirección. Por eso el trabajo interno no es opcional. Es la base. Es el núcleo. Es el cimiento donde todo se construye. La mentalidad de un campeón no se crea por accidente. Se cultiva. Se trabaja. Se entrena como un músculo invisible. Todo lo que lograste en tu vida y todo lo que no lograste nació primero en tu mente. Y aquí va la clave. Tú no atraes lo que deseas. Tú atraes lo que eres. Por eso, si quieres cambiar tu realidad, tienes que empezar cambiando tu identidad. No basta con repetir frases bonitas. No basta con fingir confianza. No basta con visualizar éxito. Tienes que reconstruirte desde dentro. Tienes que ir al fondo. Sanar tus heridas. Reescribir tus creencias. Dominar tu diálogo interno. Y eso duele. Porque significa mirar lo que evitaste. Aceptar verdades incómodas. Desaprender lo que te enseñaron mal. Pero es en ese espacio interno donde ocurre el verdadero cambio. Pregúntate, ¿qué historia me estoy contando cada día? ¿Me hablo como un campeón o como una víctima? Cada palabra que te repites se convierte en realidad. Cada pensamiento que sostienes es una orden a tu subconsciente. Y si tu mente está llena de dudas, de culpa, de miedo, entonces no importa cuánto te esfuerces afuera, adentro estás saboteándote. Los campeones no nacen con mentes fuertes, las construyen, y para eso hacen el trabajo interno que la mayoría evita. Meditan, escriben, reflexionan, se preguntan, ¿quién soy realmente? ¿Qué me detiene? ¿Qué me mueve? Rompen con las etiquetas que les impusieron, rompen con el ruido de su infancia, con los traumas no resueltos, con la voz del no puedes. Y en ese proceso, descubren su verdadero poder, porque el poder no está en tener control sobre los demás, sino en tener dominio sobre uno mismo. ¿Puedes dominar tus emociones? ¿Puedes controlar tu impulso? ¿Puedes mantener la calma en el caos? ¿Puedes sostener tu verdad sin pedir permiso? Ahí está la diferencia entre un campeón verdadero y alguien que solo quiere aparentar, porque la gloria del campeón no está en los trofeos, está en la coherencia. En vivir alineado, en hacer lo correcto, incluso cuando nadie lo ve. Y para llegar ahí, tienes que limpiar tu interior. Tienes que soltar el pasado. Perdonarte. Perdonar. Dejar de cargar con culpas ajenas. Soltar esa voz interna que te compara, que te juzga, que te frena. Tienes que reconstruir tu identidad. Y no es fácil.
Porque durante años creíste que eras débil, que no eras suficiente, que no merecías. Pero esa historia ya no te sirve. Es momento de escribir una nueva. Una donde tú seas el protagonista. Donde tú decides qué creer, qué pensar, qué sentir, qué sostener. Esa es la verdadera libertad. La que nace adentro. La que nadie puede quitarte. La que no depende de aplausos. Ni de títulos. Ni de likes. Un campeón vive con propósito. Porque está en paz con su pasado. Y en conexión con su presente. Un campeón no necesita validación. Porque ya se eligió a sí mismo. Un campeón no reacciona con ego. Responde con visión. Y sí, tiene dudas, como todos. Tiene miedo, como tú. Pero no se deja gobernar por eso. Observa. Respira. Elige. Avanza. Ese es el trabajo interno. Ese es el verdadero entrenamiento. Porque no basta con músculos fuertes. Necesitas una mente clara. Un corazón firme. Una conciencia despierta. Y eso no se logra corriendo hacia afuera. Se logra bajando hacia adentro. Pregúntate cada día. ¿Estoy siendo leal a mí mismo? ¿Estoy viviendo desde mi verdad? ¿Estoy construyendo desde mi esencia? ¿O desde mi carencia? Y si no te gusta la respuesta, no te castigues. Solo cambia. Rediseña. Reescribe. Porque cada día es una nueva oportunidad para alinearte. Y cuando eso ocurra, cuando tu mundo interior se ordena, el exterior empieza a fluir. Las decisiones se vuelven más claras. Los caminos se abren. La energía cambia. Tu vibra se eleva. Tu poder se siente. Y no necesitas gritarlo. Se nota. Porque el verdadero campeón no necesita demostrar nada. Solo vive. Y su vida es la evidencia. Así que antes de entrenar tu cuerpo, entrena tu mente. Y antes de entrenar tu mente, entra en tu alma. Ahí, donde pocos quieren ir. Ahí, donde empieza todo. Rendirse no es opción, la resiliencia del campeón. En el camino hacia la grandeza, una cosa está clara. Rendirse no es una opción. La resiliencia es la marca registrada de todo campeón. No porque no caiga, sino porque siempre se levanta. No porque no sufra, sino porque nunca se queda ahí. La vida golpea fuerte. Las circunstancias se ponen difíciles. Las dudas aparecen. El cansancio aprieta. Pero el campeón no escucha a la voz del fracaso. No obedece a la tentación del abandono. Porque sabe que rendirse es perder antes de intentar. Que cada caída es una oportunidad disfrazada. Que la fortaleza se construye en la repetición del levantarse. Mira a tu alrededor. Los grandes de la historia. ¿Acaso llegaron ahí sin caídas? ¿Sin errores? ¿Sin noches de dudas profundas? No. Ellos se cayeron 1000 veces. Se equivocaron, fueron rechazados, derrotados. Pero siempre encontraron una razón para seguir. Una chispa interna que nunca se apagó. Esa chispa es resiliencia. Resiliencia es más que aguantar. Es aprender a crecer con la adversidad. Es transformar el dolor en poder. Es encontrar en cada tropiezo una lección. ¿Te lastimaron? Resiliencia. ¿Fracasaste? Resiliencia. ¿Te dijeron que no? Resiliencia. El campeón no busca excusas. Busca soluciones. No espera que las cosas cambien. Él cambia. Y eso exige una mentalidad invencible. Una que dice, no importa cuántas veces caiga, me levantaré una vez más. Pero ojo, la resiliencia no es solo fuerza bruta. Es también inteligencia emocional. Es entender tus límites. Es cuidarte para no romperte. Es pedir ayuda cuando la necesitas. No es ser un héroe solitario. Es ser un guerrero sabio. Porque hay una diferencia enorme entre resistir por orgullo y resistir con estrategia. Un campeón sabe cuándo descansar. Sabe cuándo reflexionar. Sabe cuándo ajustar su camino. Y sigue adelante, siempre. Porque el dolor es temporal. Pero la gloria es para siempre. Así que si estás cansado, frustrado, perdido, recuerda que la resiliencia es tu aliada. Que cada dificultad es una prueba. Que cada prueba es una oportunidad para demostrarte quién eres. Levántate, aunque tiemblen tus piernas.
Habla contigo mismo con amor, aunque tu voz interior grite dudas. Actúa con decisión, aunque el miedo te quiera paralizar. La resiliencia no es un regalo, es una elección diaria. Y tú puedes elegirla. Puedes decidir no ser prisionero de tus circunstancias. Puedes decidir ser dueño de tu historia. La vida no es justa. Eso es un hecho. Pero no es excusa para rendirse. Tú eres más fuerte que tus problemas, más grande que tus miedos, más poderoso que cualquier obstáculo. Porque el campeón verdadero no espera la oportunidad perfecta. No espera que el miedo desaparezca. No espera que las condiciones sean ideales. El campeón crea su oportunidad. El campeón vence el miedo. El campeón avanza, a pesar de todo. Y en ese avanzar constante, en esa lucha incansable, nace la leyenda. No por talento, no por suerte, sino por resiliencia. Recuerda siempre, rendirse no es opción. No para ti, no para nadie que se llame campeón. Y cuando sientas que todo está perdido, cuando sientas que ya no puedes más, piensa en esto. ¿Qué diría tu yo campeón? ¿Seguiría luchando? ¿Seguiría creyendo? ¿Seguiría avanzando? La respuesta es sí. Así que hazlo también tú. No te detengas. No te rindas. No te traiciones. Eres más fuerte de lo que crees. Y tu historia está a punto de cambiar. Visualización y meta. ¿Cómo mantener la mente en el éxito? Imagínate por un momento. Ya eres el campeón que quieres ser. Siente esa emoción. Visualiza con detalle. Ve cada pequeño detalle. El sonido, el ambiente, la energía. La visualización es una herramienta poderosa. No es magia. Es ciencia y práctica. Es entrenar a tu mente para creer en lo que aún no es tangible. Porque tu mente no distingue entre lo real y lo imaginado. Si logras crear imágenes mentales vívidas, tu cerebro empezará a actuar como si eso fuera verdad. Y eso cambia tu comportamiento. Los grandes campeones lo usan todos los días. Desde los atletas olímpicos hasta los emprendedores más exitosos. Visualizan su triunfo antes de alcanzarlo. Y tú también puedes hacerlo. Solo necesitas disciplina para dedicar tiempo a entrenar tu mente. ¿Cómo hacerlo? Aquí te dejo un método simple, efectivo y probado. Primero, busca un lugar tranquilo. Siéntate cómodo. Respira profundo. Relaja tu cuerpo. Luego, cierra los ojos y comienza a imaginar tu objetivo. No solo el objetivo final, sino cada paso del camino. Visualiza cómo actúas. ¿Qué dices? ¿Cómo te sientes? Siente la confianza, la fuerza, la determinación. Revive esa emoción en tu cuerpo. Hazlo cada día, idealmente en la mañana y antes de dormir. Poco a poco, esa imagen mental se impregnará en tu subconsciente. Pero ojo, la visualización sin acción es solo un sueño. Debes combinarla con pasos concretos cada día. Cada acción es un ladrillo que sostiene esa imagen. Las metas son como un mapa. La visualización es el GPS que te muestra la ruta. La acción es el vehículo que te lleva. Cuando la mente está enfocada en la meta y las emociones están alineadas con esa visión, tu energía se multiplica. La motivación aumenta. El miedo disminuye. La claridad aparece. Es un ciclo virtuoso. Visualizas, sientes, actúas, avanzas, visualizas de nuevo. Y en ese ciclo, creas inercia. Inercia que te lleva hacia adelante, incluso cuando el camino se pone difícil. Pero para mantener esa inercia, necesitas claridad en tu meta. No basta con decir, quiero ser mejor. Tienes que definir qué significa mejor para ti. ¿Qué quieres lograr? ¿Cuándo? ¿Cómo? Metas claras generan enfoque. Y el enfoque es el recurso más valioso para un campeón. Define tus metas en detalle. Escríbelas. Desglosa cada meta en acciones pequeñas. Haz un plan. Y revisa ese plan cada día. Adáptalo si es necesario, pero no pierdas de vista el objetivo. Recuerda que las metas también deben estar alineadas con tus valores. Si no, el éxito externo te vaciará. Por eso un campeón construye metas con sentido. Metas que alimentan su alma. Además, cuida tu lenguaje interno. Hablarte con certeza, con seguridad, con amor. Es otra forma de visualizar.
Cuando te dices, soy capaz, puedo hacerlo, estoy en el camino, estás reforzando tu mentalidad de campeón. Por eso, no subestimes el poder de la mente. Es tu mayor aliado o tu peor enemigo. Domínala con visualización, metas claras y acción diaria. Y verás cómo poco a poco te transformas en el campeón que siempre has querido ser. Mentalidad de campeón en la vida cotidiana. Aplicación práctica. Tener una mentalidad de campeón no es solo para grandes momentos, para la gloria o para las victorias espectaculares. Es para cada día, para la vida cotidiana, para esos momentos pequeños donde se decide todo. La forma en que enfrentas tus mañanas, tu trabajo, tus relaciones y hasta tus momentos de descanso revela quién eres realmente. ¿Quieres ser un campeón? Empieza por ahí, por el cómo vives cada instante. ¿Cómo aplicas esa mentalidad en lo cotidiano? Primero, con disciplina. La disciplina es el puente entre tus metas y tus logros. No se trata de ser perfecto. Se trata de ser constante. Si entrenas tu mente para hacer lo que debes, aunque no tengas ganas, estás ganando la batalla interna. Cuando sientas que quieres rendirte, recuerda que un campeón sigue, aunque la motivación no esté presente. Porque la motivación es pasajera, pero la disciplina es firme. Segundo, con responsabilidad. Asumir responsabilidad significa aceptar que tú eres el arquitecto de tu vida. Que no puedes controlar todo, pero sí tu respuesta. Que tus decisiones te definen. Un campeón no culpa a las circunstancias ni a las personas. Busca soluciones, aprende de los errores y se adapta. Tercero, con actitud positiva. No es cuestión de negar la realidad. Es cuestión de elegir cómo interpretarla. Puedes ver un problema como un obstáculo o como una oportunidad para crecer. Puedes dejar que una crítica te destruya o que te fortalezca. Un campeón siempre busca el aprendizaje, incluso en la derrota. Cuarto, con enfoque. En un mundo lleno de distracciones, un campeón sabe dónde poner su atención. Prioriza lo que importa, elimina lo que no suma, y se rodea de personas que lo inspiran y lo retan. Quinto, con autoconocimiento. Saber quién eres, tus fortalezas y debilidades, tus límites y pasiones, es vital. Un campeón no se deja engañar por su ego. Conoce sus sombras y trabaja en ellas. Y por último, con gratitud. Apreciar lo que tienes, lo que has logrado y lo que estás construyendo te mantiene en equilibrio. La gratitud alimenta la mente, calma el alma y abre puertas. Porque la mentalidad de campeón no es solo ganar. Es vivir plenamente. Con sentido. Con propósito. Con paz. Entonces, ¿cómo empiezas hoy? Levántate con intención. Planea tu día. Haz tu mejor esfuerzo. Acepta los errores. Aprende. Sigue adelante. Cada pequeño paso cuenta. Cada hábito suma. Cada día es una nueva oportunidad para demostrarte quién eres. Recuerda, la vida real es el escenario más exigente. Ahí es donde la mentalidad de campeón se pone a prueba. Y tú tienes todo lo que necesitas para triunfar. Confía en ti. Sé valiente. Sé constante. El campeón que llevas dentro está listo para salir. Solo tienes que dejarlo brillar. El poder de los hábitos para una mentalidad invencible. Los hábitos son la columna vertebral de cualquier campeón. No es la inspiración del momento ni la motivación pasajera lo que determina tu destino. Es lo que haces todos los días, sin falta, lo que define quién eres. Un hábito es una acción automática, casi sin pensar. Cuando los hábitos son buenos, te impulsan. Cuando son malos, te frenan. Por eso, dominar tus hábitos es fundamental para tener una mentalidad invencible. ¿Sabías que la mayoría de tus acciones diarias no son decisiones conscientes? Son hábitos. Esto es una ventaja y una responsabilidad. Ventaja, porque si creas hábitos positivos, tu vida mejora sin tanto esfuerzo. Responsabilidad, porque si no haces ese trabajo, los hábitos negativos te controlan. ¿Cómo crear hábitos que fortalezcan tu mente de campeón? Primero, empieza pequeño. No intentes cambiar todo de golpe. Busca un hábito simple, fácil de incorporar. Puede ser algo tan sencillo como levantarte 10 minutos antes para meditar, o escribir tus metas cada mañana, o beber agua apenas despiertas.
Lo importante es la consistencia. Segundo, ancla el hábito. Esto significa que relacionas el nuevo hábito con uno que ya tienes. Por ejemplo, después de cepillarte los dientes, haces una respiración profunda. O después de tomar café, revisas tu lista de tareas. Así, tu cerebro asocia la acción nueva con algo ya establecido. Tercero, celebra cada logro. El refuerzo positivo es clave para mantener los hábitos. Date un reconocimiento, por pequeño que sea. Esto crea una sensación de recompensa que te motiva a seguir. Cuarto, entiende que los tropiezos son normales. No te castigues si fallas un día. Lo importante es volver a la rutina sin culpas ni excusas. La perfección no existe, la consistencia sí. Quinto, ajusta según aprendas. No todos los hábitos funcionan igual para todos. Sé flexible y adapta lo que necesites para que funcione para ti. Ahora bien, ¿qué hábitos debe tener un campeón? Primero, el hábito de la disciplina mental. Practicar el control de tus pensamientos, evitando que la negatividad se apodere. Segundo, el hábito de la gratitud diaria. Reconocer lo bueno, aunque sea pequeño, para mantener el enfoque positivo. Tercero, el hábito de la visualización. Dedicar tiempo para imaginar tu éxito y sentirlo en tu cuerpo. Cuarto, el hábito del aprendizaje constante. Leer, escuchar, estudiar, crecer cada día. Quinto, el hábito de la acción. No basta planear, debes ejecutar. Finalmente, recuerda que los hábitos son el reflejo de tus valores. Si tus hábitos no están alineados con quien quieres ser, cambiarán tus resultados. Construye hábitos conscientes. Construye hábitos con propósito. Porque el verdadero campeón no solo entrena el cuerpo, entrena su mente a través de hábitos sólidos y constantes. Y cuando esos hábitos se vuelven parte de ti, la mentalidad invencible se convierte en tu estado natural. No es suerte, no es casualidad, es hábito. El impacto del entorno en tu mentalidad de campeón. El entorno en el que te mueves es mucho más poderoso de lo que crees. No solo influye en tus hábitos, también en tus pensamientos, emociones y resultados. Un campeón sabe que no puede controlar todo, pero sí puede elegir dónde estar, con quién estar y qué consumir. ¿Alguna vez has notado cómo cambia tu ánimo y energía según las personas que te rodean? ¿O cómo ciertos lugares te inspiran y otros te agotan? Esto no es casualidad. Tu entorno puede ser un trampolín o una cadena que te ata. Por eso, la primera tarea para construir una mentalidad de campeón es evaluar tu entorno. Empieza por identificar qué o quienes te suman energía y qué o quienes te la quitan. Tus amigos te impulsan o te frenan. Tu espacio de trabajo te motiva o te distrae. Los contenidos que consumes alimentan tu mente o la llenan de dudas y miedos. Un campeón se rodea de personas que creen en él, que lo desafían y que lo apoyan. No se trata de tener amigos perfectos, sino de elegir relaciones que aporten valor. También es importante cuidar el entorno físico. Un lugar ordenado, limpio y agradable influye directamente en tu concentración y ánimo. El caos y el desorden generan estrés y dificultan el enfoque. Piensa en tu casa, tu oficina, incluso el lugar donde estudias o entrenas. Haz pequeños cambios para que esos espacios te inspiren y te preparen para el éxito. El entorno digital es otro factor fundamental hoy. Las redes sociales, noticias y plataformas que consumes impactan en tu mentalidad. Un campeón controla su consumo digital. Sigue cuentas que aporten conocimiento, motivación y crecimiento. Evita la comparación tóxica y el contenido que genere ansiedad. También establece límites claros en el uso de tecnología para no dispersar su atención. Recuerda que, aunque el entorno influye, tú tienes el poder de elegir cómo responder a él. Puedes permitir que te afecte negativamente o puedes usarlo para fortalecer tu mente. Tener una mentalidad de campeón es también saber poner límites. Decir no a lo que no te sirve, a las personas que drenan tu energía, a los hábitos que te alejan de tus metas. Y decir sí a lo que te eleva, te inspira y te impulsa. Es un acto de valentía y amor propio. Al tomar control de tu entorno, estás construyendo un espacio donde tu mentalidad puede crecer y florecer. Porque el campeón no solo lucha contra sus propias dudas, sino también contra las influencias externas. Y cuando tu entorno está alineado con tu propósito, los resultados llegan con mayor facilidad y rapidez.
Así que empieza hoy mismo a crear un entorno que te apoye. Revisa tus relaciones, organiza tus espacios, cuida lo que consumes. Verás cómo tu mente se vuelve más clara, tu energía más alta y tu camino más despejado. Recuerda, tu entorno puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Tú eliges cómo manejar el fracaso y convertirlo en triunfo. El fracaso es inevitable, es parte del camino del todo campeón, pero la diferencia está en cómo lo enfrentas. Para muchos, el fracaso es un enemigo temible, un muro infranqueable, pero para el campeón es un maestro invaluable. Fracasar no significa que eres débil o incapaz. Significa que estás intentando, que estás saliendo de tu zona de confort, que estás creciendo. La mayoría de las personas exitosas han fallado más veces de las que pueden contar. Lo que las hace campeonas es que no dejaron que esos fracasos las definieran. ¿Cómo manejar el fracaso? Primero, cambia tu perspectiva. No veas el fracaso como un fin, sino como un proceso. Un proceso de aprendizaje, de ajuste y de crecimiento. Cada vez que fallas, tienes una oportunidad para analizar qué salió mal, qué puedes mejorar y qué debes cambiar. Segundo, acepta tus emociones. Es normal sentirse frustrado, triste o incluso avergonzado. Pero no te quedes atrapado ahí. Permítete sentir, pero luego vuelve a levantarte con más fuerza. Tercero, evita la autocrítica destructiva. En lugar de decir no sirvo, di esto no funcionó, pero puedo hacerlo mejor. Hablarte con compasión y respeto es fundamental para recuperar el impulso. Cuarto, busca apoyo. Hablar con alguien de confianza, un mentor o un amigo, puede darte otra perspectiva y motivarte a seguir. Quinto, actúa. No te quedes paralizado por el miedo al fracaso. Recuerda que la acción es la única forma de avanzar. Cada intento es un paso más cerca del éxito. Además, un campeón sabe que el fracaso es temporal. No define quién eres, solo una experiencia en tu camino. Aprende a separarte del resultado y enfócate en el esfuerzo y la mejora continua. También recuerda que el fracaso puede ser una señal de que estás intentando algo grande, algo que realmente importa. Si no te desafías, nunca sabrás de lo que eres capaz. Por eso, abraza el fracaso como parte de tu proceso. No lo temas, no lo ignores, no te rindas. Utilízalo como combustible para tu mentalidad de campeón. Y cuando logres superar un fracaso, no olvides celebrar ese logro. Porque levantarte después de caer es, quizás, la victoria más grande de todas. La resiliencia que construyes en esos momentos es la que te hará imparable. Así que la próxima vez que enfrentes un tropiezo, recuerda, el fracaso no es el enemigo. El fracaso es el maestro. Y tú eres el alumno más decidido. Sigue aprendiendo. Sigue creciendo. Sigue ganando. La importancia del autodiálogo positivo en la mentalidad de campeón. El diálogo que tienes contigo mismo es la conversación más importante de tu vida. Cada pensamiento, cada palabra interna, moldea tu percepción, tus emociones y tus acciones. Un campeón sabe que la voz interior puede ser su mayor aliado o su peor enemigo. ¿Alguna vez te has sorprendido diciéndote, no puedo, no soy suficiente, esto es demasiado difícil? Esos pensamientos limitantes son como pequeñas trampas que sabotean tu éxito. El autodiálogo negativo disminuye tu confianza, aumenta la ansiedad y frena tu progreso. Por eso, entrenar un autodiálogo positivo es fundamental para mantener una mentalidad de campeón. Pero, ¿qué es el autodiálogo positivo? Es hablarte con respeto, amor y motivación, aun cuando las cosas no salen como esperas. Es reconocer tus logros, por pequeños que sean. Es alentarte a seguir adelante frente a la adversidad. ¿Cómo empezar? Primero, presta atención a tus pensamientos. El simple hecho de observar sin juzgar es un paso enorme. Toma nota de cuando te hablas con dureza o dudas. Segundo, cuestiona esos pensamientos negativos. ¿Son realmente ciertos? ¿O son exageraciones fruto del miedo o la inseguridad? Tercero, reemplaza esas frases dañinas por afirmaciones poderosas. Por ejemplo, en lugar de no puedo lograr esto, di estoy aprendiendo y mejorando cada día. En lugar de no merezco éxito, di soy digno de alcanzar mis metas. Cuarto, repite esas afirmaciones diariamente.
Hazlo en voz alta, escríbelas, grábate y escúchalas. Cuanto más las internalices, más fuerte se vuelve tu mente. Quinto, cultiva la paciencia. El cambio no sucede de la noche a la mañana, pero con constancia verás resultados. El autodiálogo positivo no significa negar los desafíos o fingir que todo está bien. Significa enfrentarlos con una mente fuerte y compasiva. Es ser tu mejor amigo en los momentos difíciles, no tu peor crítico. Además, un campeón sabe que la mente tiene un gran poder sobre el cuerpo. Cuando te hablas con confianza y seguridad, tu cuerpo responde con energía, valentía y claridad. Cuando te hablas con miedo o duda, el cuerpo se bloquea, el rendimiento baja y la mente se nubla. Por eso, cuidar tu lenguaje interno es cuidar tu rendimiento. Finalmente, recuerda que tú eres el dueño de tus pensamientos. No permitas que las voces externas ni las creencias limitantes te controlen. Eres capaz, fuerte y merecedor. El autodiálogo positivo es la clave para liberar ese potencial y mantener la mentalidad de campeón todos los días. Estrategias para mantener la motivación en momentos difíciles. Mantener la motivación cuando todo parece estar en contra es uno de los mayores retos para cualquier campeón. Es fácil sentirse fuerte y motivado cuando las cosas van bien, pero la verdadera prueba es mantener esa fuerza cuando enfrentas obstáculos, dudas o fracasos. La buena noticia es que la motivación no es un misterio ni un golpe de suerte. Es una habilidad que puedes entrenar y fortalecer. Primero, acepta que la motivación fluctúa. No siempre estarás al 100%. Es normal tener días bajos o momentos de cansancio. No te castigues por eso. Reconoce esos sentimientos y sigue adelante, aunque sea con pasos pequeños. Segundo, recuerda tu por qué. ¿Por qué comenzaste este camino? ¿Qué sueño, meta o propósito te mueve? Mantener presente tu motivo profundo es una poderosa fuente de energía. Tercero, divide tus metas en pasos manejables. Cuando el objetivo es muy grande, puede ser abrumador. Rompe tu meta en acciones pequeñas y celebra cada avance. Esto genera impulso y te mantiene motivado. Cuarto, crea rituales motivadores. Rutinas como escuchar música que te inspire, leer frases motivacionales o meditar pueden ayudarte a conectar con tu energía interna. Quinto, rodéate de apoyo. Habla con personas que crean en ti, que te animen y te impulsen cuando flaquees. Sexto, cuida tu salud física y mental. Dormir bien, comer sano y hacer ejercicio impactan directamente en tu nivel de energía y motivación. Séptimo, cambia la narrativa del fracaso. En lugar de verlo como una derrota, míralo como una oportunidad para aprender y crecer. Esto mantiene tu mente enfocada en el progreso, no en el retroceso. Octavo, visualiza tu éxito. Imagina con detalle cómo será alcanzar tu meta, cómo te sentirás y qué cambiará en tu vida. La visualización activa el cerebro y fortalece tu determinación. Noveno, usa la técnica del compromiso público. Comparte tus objetivos con alguien o en redes sociales. El compromiso con otros aumenta tu responsabilidad y ganas de cumplir. Décimo, practica la autocompasión. Sé amable contigo mismo. Los errores y tropiezos no son fallas, son parte del proceso. Cuando te trates con amor, encontrarás la fuerza para seguir. En conclusión, la motivación es como un músculo que se fortalece con práctica y conciencia. No esperes que la motivación llegue sola, trabaja por ella cada día. Y recuerda, el verdadero campeón no es el que nunca cae, sino el que siempre se levanta. Así que, la próxima vez que sientas que la motivación se desvanece, utiliza estas estrategias para recuperar tu poder. Porque tu sueño vale la pena. Porque tú vales la pena. Y porque tienes todo lo necesario para triunfar. Como crear una rutina diaria para potenciar tu mentalidad de campeón. Crear una rutina diaria poderosa es uno de los secretos mejor guardados de los campeones. No se trata solo de hacer muchas cosas, sino de hacerlas correctas, con disciplina y propósito. Una rutina bien diseñada fortalece tu mente, tus hábitos y tu enfoque. Es el motor que mantiene tu mentalidad en modo campeón, día tras día. ¿Cómo crearla? Aquí te dejo una guía paso a paso. Primero, define tus prioridades. ¿Qué aspectos de tu vida y mente quieres fortalecer? Puede ser tu enfoque, tu energía, tu motivación o tu aprendizaje.
Segundo, elige actividades que apoyen esas prioridades. Por ejemplo, meditar para calmar la mente, ejercicio para elevar la energía, leer para aprender y visualizar para motivarte. Tercero, asigna un momento específico para cada actividad. La clave de la rutina es la consistencia. Hacer algo siempre a la misma hora crea un hábito fuerte. Cuarto, empieza con tiempos manejables. No intentes hacer todo de golpe. 5 minutos de meditación, 10 minutos de lectura, poco a poco irás aumentando. Quinto, elimina distracciones. Cuando hagas cada actividad, evita interrupciones y concéntrate plenamente. Sexto, revisa y ajusta. Cada semana, evalúa qué está funcionando y qué no. Sé flexible y adapta la rutina para que se ajuste a tu vida y necesidades. Séptimo, incluye momentos de descanso. Una rutina no es solo actividad constante, también es permitirte recuperar energías para rendir mejor. Octavo, termina tu día con reflexión. Antes de dormir, repasa lo que lograste y agradece por tus avances. Esta práctica fortalece tu mentalidad positiva y prepara tu mente para el día siguiente. Recuerda, crear una rutina no es una fórmula rígida, es un compromiso contigo mismo. Un compromiso para crecer, para ser mejor y para alcanzar tus metas. Cuando logres integrar esta rutina, tu mentalidad de campeón será una fuerza imparable. Porque el verdadero poder está en la constancia, en la repetición y en la intención clara. Empieza hoy mismo. Diseña tu rutina. Y conviértete en la mejor versión de ti.